A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. San Judas, capítulo 1, versículo 3. El diccionario Ilustrado Sopena describe el adjetivo agresivo de la siguiente manera: propenso a ofender o a faltar a los demás, que implica provocación o ataque. En cambio del adjetivo pasivo, entre otras cosas, dice que recibe la acción de la gente, que deja obrar a los otros. Estos adjetivos describen dos actitudes de opuesto significado. Por lo tanto, nadie puede en el mismo momento ser agresivo y a la misma vez ser pasivo, o viceversa, pues una de dos: o provoca y ataca, o deja que se le provoque y ataque. Viendo las cosas del punto netamente humano, lo más natural para cualquiera es que al mirar a un agresivo atacando, se forme de inmediato un concepto negativo de tal. En cambio, por lo regular, se juzga exactamente lo contrario al ver al pasivo recibiendo el ataque. En esta ocasión queremos presentar ante nuestros amigos y hermanos esta expresión de Judas por una razón muy importante, y a la misma vez hemos sido impulsados por ella, por mirar dos cosas entre lo que es la agresividad negativa entre un mundo que nos rodea y mirar la actitud pasiva de un cristianismo también que nos rodea. En lo que es en el sentido positivo de lo que es la agresividad, aquí Santiago, o más bien el apóstol Judas, refiriéndose a la expresión de contender, quiere decir guerrear, pelear para un propósito, y esto es el de defender por la fe que una vez había sido dado a los santos. Ahora, decía en el sentido de lo que es la expresión de agresividad, decía que hemos sido movidos porque miramos que en el tiempo que ya hemos señalado y lo vamos a seguir señalando una y otra vez, que estamos viviendo en tiempos del fin, en tiempos de la era de la gracia, y lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez, porque es una realidad. Dice que la agresividad es algo muy importante en el sentido positivo para la iglesia. Pero en esta ocasión no solamente queremos traer a referencia o referirnos a la agresividad del mundo impío o de la agresividad del Dios de este siglo hacia a los hermanos, hacia el pueblo cristiano, aquellos que han formado una actitud solamente pasiva, o sea, que están a la expectativa de recibir todo el tiempo los ataques del mundo y los ataques del diablo en sus propias vidas, y la falta de agresividad entre el pueblo de Dios. Y eso es a lo que nos queremos más bien referir, a la importancia de que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a ser agresivos. Judas nos dice de que debemos ser o debemos de contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe que una vez fue dada a los santos, si es de contender eficazmente en forma de exhortación, creo que San Judas ya para este tiempo estaba mirando una actitud pasiva entre el pueblo de Dios, de la naciente iglesia. Entonces, si eso fue al principio y lo pudo visualizar Judas o el Espíritu Santo advirtiéndonos por Judas, ¿qué podemos nosotros señalar en este tiempo? En el tiempo donde ha aumentado los espíritus de error y las doctrinas de demonio.
que con más razón debe de haber en nosotros una actitud agresiva para defender la fe que una vez fue dada a los santos. Entre los varios conceptos o descripciones, tanto en el sentido de el movimiento evangélico o lo que es también estos medios de lo que es las estaciones radiales, por lo regular no se trata de ser agresivos, no se trata de defender la fe que una vez fue dada a los santos, y por lo tanto se reduce la mayoría en no tratar lo que podemos señalar como doctrina, como fe. Tienen ciertamente cierto tipo de temor o de incertidumbre en sí mismos el expresar lo que es la fe, por varias razones. Una de ellas es porque quiere estar contentos con todos. Lo otro es de que el creer y pensar que declarar o defender la fe que fue dada a los santos va a provocar un disgusto a alguien más, va a ofender a alguien más, y por lo tanto se reducen en no tratar doctrina o no tomar un tipo de enseñanza sólida, una declaración ferviente, una declaración importante en lo cual nosotros debemos de estar fundados. ¿Para qué? Para no ser movibles en nuestra fe. Pero decía que se ha perdido esta agresividad de declarar los mensajes en la palabra de nuestro Dios, mensajes que son doctrinales, y se ha perdido esa agresividad y solamente se ha fomentado una actitud pasiva de oír todo y justificarse a sí mismos en decir: yo escucho todo, retengo lo bueno y desecho lo malo. Pero esa es una expresión que no ayuda, sino que aquí Judas nos está diciendo que debemos de ser agresivos, o sea, ser aventados, ser atrevidos a declarar la fe que fue dada una vez a los santos. Decía que para nosotros nos es importante, porque seguimos mirando esa actitud pasiva entre el pueblo de Dios, donde no tiene agresividad espiritual para declarar los mensajes otorgados por nuestro Dios en su palabra, que dice que para no ocasionar división, que para no hacer sentir a alguien mal, mejor hay que no hablar de doctrina. La palabra de nuestro Dios es doctrina. La palabra de nuestro Dios no se reduce solamente a conceptos o hablar, anunciar conceptos solamente en las cuales no van a ocasionar un conflicto. La agresividad de los hombres de Dios siempre ocasionaron conflictos. Desde el principio, entre aquellos que quisieron vivir conforme a los redargümentos del mundo, entre el mismo pueblo de Israel, aquellos que se dejaron ser influenciados por las tribus de alrededor y que tenían una actitud pusilánime, siempre fueron llevados por los ambientes pecaminosos de alrededor o por las actitudes tibias y frívolas dentro de los mismos, entre el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Y para ello podemos mirar la causa de por qué Dios quiso llevar al exilio al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque el pueblo, había una mezcla entre lo que era ya la religión y la actitud de las tribus o de las razas de alrededor. Pero aún dentro de ese ambiente, Dios siempre distinguió hombres en los cuales fueran agresivos, o sea, hablar el mensaje de la palabra de nuestro Dios tal y como es. No tratar o no querer evadir el que alguien se sienta mal. La palabra de nuestro Dios es una espada de dos filos.
La palabra de Dios es palabra que trae contienda, trae pleito. El mismo Señor Jesús nos dice que Él vino a traer guerra y no paz, porque el mensaje, la palabra de nuestro Dios, dada por los agresivos, siempre va a traer conflicto. Miramos el conflicto en el tiempo del Señor Jesús, aquel hombre que fue llamado para aparejar el camino del Señor, llamado Juan Bautista. Su agresividad le costó la cabeza. Al señalar a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano, al declararle en la agresividad espiritual, miren lo que le costó: la cabeza. El Señor, en sus mensajes agresivos a un pueblo rebelde, provocó a su tiempo el odio y el desprecio, al grado que fue llevado a la cruz del Calvario. ¿Qué? La agresividad. No la actitud pusilánime, pasiva, de un ambiente donde los dispensadores de la palabra de nuestro Dios quieren llevársela bien con todos. Y no puede ser así. El mensaje del Evangelio es un mensaje de agresividad, un mensaje de conflicto, de pleito, ocasiona guerra. Miramos las actitudes del pueblo que tenía conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pero no vivía conforme a la palabra de nuestro Dios, al grado que el mismo Señor Jesús los cataloga diciéndoles: vuestro padre es el diablo. Expresiones agresivas. No fueron expresiones livianas, sino expresiones agresivas. ¿A quiénes? A los dirigentes entre el pueblo de Israel. Si el Señor derramara de su espíritu y pusiera en el corazón de hombres y mujeres esa agresividad espiritual que había en él, ciertamente se levantarían no cientos, sino miles de cristianos y pidiesen también no solamente la crucifixión, sino también el apedreamiento, como a Esteban. Miremos la agresividad del apóstol Pedro. Agresivos que en su actitud por anunciar el evangelio fueron llevados ante el concilio. Después de estar en el concilio, se les ordenó que nunca más hablasen más en el nombre del Señor Jesús. Pero su agresividad los impulsó para que siguiesen hablando del mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de nuestro Dios, el mensaje agresivo. Volvieron a meterlos a la prisión y les ocasionó que fuesen azotados, puestos en la cárcel y haber sido azotados por el nombre del Señor Jesús. ¿Pero qué los llevó? Esa agresividad espiritual que debe de haber en cada uno de los hijos de Dios. La historia da razón de los hombres que fueron llevados no solamente al martirio, sino a la misma muerte por su mensaje agresivo. Jacobo, hermano, como hermano del Señor, pasado a espada. Tomás fue pasado a flecha. Y la historia da razón de los hombres que en su agresividad fueron llevados a la muerte. ¿Qué podríamos decir de la agresividad de Pablo? ¿Cuántas veces este hombre no fue azotado, náufrago, padeció hambre, persecución por los de su propia nación? Y no solamente ahí, sino también fue apedreado. Pero la agresividad espiritual en su corazón, en su vida, por la unción de Dios,
no lo detuvo para seguir anunciando el mensaje, la palabra de nuestro Dios, sin medir las consecuencias. Habló tanto a como los de su nación, ante el pueblo de Israel, ante el concilio, como también hacía a las diferentes razas, diferentes lenguas, y tanto entre los de su propia nación como entre los de otra nación, sufrió la misma persecución. Pero la agresividad de este hombre hizo la diferencia. Y Pablo se distingue en el hombre en el cual lo que faltaba por cumplirse en Cristo Señor, en nuestro Señor Jesús, se cumplió en el apóstol Pablo. Pero fue un mensaje de agresividad, un mensaje agresivo. A Esteban, su mensaje de agresividad provocó el celo y la ira entre el pueblo, al grado que fue apedreado. Hombres de Dios que contendieron por la fe que una vez fue dada a los santos. Tanto en la historia en el pueblo de Israel, como entre la historia en la iglesia primitiva y en el transcurso de los siglos, siempre va a haber hombres agresivos que estén dispuestos a pagar el precio por contender, por defender la fe que una vez fue dada a los santos. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos en los cuales por lo regular todos queremos llevárnosla bien, todos queremos pasarla bien, nadie quiere sentir el desprecio, nadie quiere sentir los azotes del aborrecimiento, nadie quiere ser despreciado, todos quieren que los miren bien, todos queremos que nos traten, que nos miren, que nos apoyen, que las congregaciones nos reciban y hasta nos traigan un que otro regalito el día del pastor. Y bajo esa actitud egoísta han perdido la agresividad espiritual y se han hecho líderes y pastores permisistas que permiten de todo dentro de sus congregaciones, que tienen temor a declarar el mensaje sólido y verdadero, agresivo, que se encuentra en la palabra de nuestro Dios, por no incomodar al pueblo frívolo, al pueblo que está falto de pasión, al pueblo que por naturaleza somos rebeldes. Y por lo tanto necesitamos de continuo nosotros el mensaje de agresividad para que despierte nuestro tardo entendimiento, para que despierte nuestra conciencia, para que cada uno de nosotros podamos liberarnos de esa actitud pusilánime o pasiva, de esperar todo el tiempo que nos hablen bien, que nos traten bien, que las cosas se hagan conforme a nuestros propios conceptos, que las cosas vayan a como yo oro, pido, ruego y suplico a nuestro Dios. Pero cuando ya esté el punto, llegamos al punto de que hay que sacrificarnos, esforzarnos por el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, optamos mejor por tomar una actitud pasiva. El mensaje de salvación, el mensaje, la palabra de Dios que nosotros tenemos en nuestras manos, fue llegada a nosotros por hombres agresivos, hombres que no se detuvieron en hablar la verdad. Vuelvo a repetir, aunque a esto les haya costado la vida. En el tiempo de Israel a Jeremías lo echaban a la mazmorra, y la historia da razón de los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que estos hombres no solamente sufrieron persecución, ni tampoco no nomás martirio, ni desprecio, ni tampoco fueron aceptados ante la sociedad, aún llegaron a ser como el desecho de la sociedad. No fueron aceptados por
su mensaje agresivo. ¿Quién quiere ser despreciado habiendo tantas formas y facilidad de poder ser aceptado? ¿Quién quiere sufrir cuando podemos adquirir tantas comodidades? ¿Quién quiere dejar de ser halagado cuando hay muchas maneras de que uno provoque o se gane el halago de los demás? Solamente aquel en el cual ha aprendido y ha mirado que es necesario que el mensaje de agresividad siga siendo hasta este tiempo uno de los primordiales entre el ambiente tanto evangélico o misionero. Entre los diferentes compañeros o amigos que hemos tenido, unos que se han distinguido por tener buenos talentos en su ministración, en el sentido de lo que se conoce como evangélicos. Llegan a las congregaciones, nunca un evangélico va a traer un mensaje agresivo. ¿Por qué? No porque Dios no lo quiera usar, sino porque tiene miedo ser desechado, tiene miedo de que lo desprecien, o tiene miedo de que no le levanten una ofrenda, y tienen miedo de que no lo vuelvan a invitar, tienen miedo de que se corra la noticia de que este evangelista no ministra, sino que solamente se la pasa regañando o exhortando. Optan mejor por no ser agresivos, y vuelvo a repetir, se convierten en evangelistas, misioneros, pastores, ministros, permisistas. O sea, miran, saben que está mal, pero permiten mejor que las cosas vayan como ellos saben que está mal, por no traerse mala voluntad. Se necesitan hombres con carácter de Dios, mujeres con carácter de Dios, en estos tiempos que son tiempos tan difíciles, tiempos en los cuales hemos señalado una y otra vez que son tiempos del fin de la era de la gracia, y que es necesario que nosotros aprendamos a defender, a pelear por la fe que una vez fue dada a los santos. Solamente quiero enumerar algunas porciones o algunas de las muchas bases doctrinales que es importante en el cual el agresivo no deje de seguir anunciándolas. Comenzando primero con una de las más maravillosas, de la unicidad de nuestro Dios. El saber entender y declarar no solamente la unicidad de nuestro Dios, porque es el corazón del Torá o de la Biblia hebrea. El mismo Señor le dice a Moisés y al pueblo de Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quedó bien marcado en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, habiendo salido de Egipto, habían visualizado y tenían en su mente y en su corazón que los egipcios tenían muchos dioses y que iban a entrar a poseer una tierra donde había razas que tenían muchos dioses. Entonces era necesario que el pueblo quedase bien marcado. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no solamente saber que Dios es uno, pero tener de Dios el conocimiento para también declarar la multiforme sabiduría del único y solo soberano Dios. Dios es amor. Y todos podemos decir amén, Dios es amor. Y nos gusta. Y deseamos recibir el amor de Dios, que es bien y que estamos bien.
pero nunca olvidarnos también que horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Entender también que ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Mirar la ternura, la misericordia, la hermosura de Dios manifestada a nosotros los gentiles. Pero tampoco no dejar de mirar que la terribilidad, la grandeza del Altísimo en lo que es toda la expresión de la palabra. Aprender a visualizar que nuestro Dios, al que ama, castiga y que azota a cualquiera que recibe por hijo. Y entender esto, que si estamos fuera del castigo, entonces ya no somos hijos, sino somos bastardos. Y hay muchos bastardos que han rechazado el castigo del Maestro, que rechazan el castigo del Señor. ¿Por qué? Porque no han entendido que ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Miramos en la historia del mismo pueblo Israel. Dios lo escogió. Dios dice del pueblo, hablando del pueblo judío: este pueblo crié para mí, es propiedad de Dios, mis alabanzas publicará. Pero este pueblo que fue criado por Dios, formado por Dios, no se le ha llevado todo el tiempo bajo las bendiciones materiales de nuestro Dios y lleno de bienes. No, sino que ha sido un pueblo que ha sido azotado por Dios, no por las naciones de la tierra, sino por Dios, usando las naciones de la tierra para azotar al pueblo de la Biblia. ¿A quién? A su Hijo, porque lo ama, lo castiga. Y la historia nos da razón no solamente de una raza, sino de diferentes razas a las cuales han intentado no solamente azotar al pueblo judío, sino la aniquilación del pueblo de la Biblia. Pero nunca han podido y nunca pondrán. ¿Por qué? Porque es un pueblo formado por Dios, una raza criada, formada por el Dios de la gloria. Pero entender aún en eso que podemos llamar el inicio del entendimiento, del conocimiento del verdadero cristiano, en conocer quién es su Dios. Y de ahí para adelante están otros fundamentos importantes que debe de haber en cada uno de nosotros para luego defenderlos eficazmente, defender la unicidad. No que Dios necesite que nosotros lo defendamos, pero es necesario que nosotros lo declaremos, usemos la agresividad espiritual para seguir anunciando la unicidad de nuestro Dios. Declarar también que no hay muchas iglesias, sino que hay una sola iglesia, y esa iglesia no está en un rincón y pertenece a un cierto profeta, a un cierto grupo, sino que la iglesia del Señor Jesús, que fue comprada por su sangre, es su iglesia, y su iglesia está por toda la faz de la tierra, de todas razas, tribus y lenguas, de hombres y mujeres que nunca vamos a conocer, sino hasta aquel día, el día de la venida del Señor. Solamente en ese día vamos a conocer a esos santos del Altísimo, que aquí tienen un distintivo, y el apóstol Juan lo señala diciendo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, en el amor y la justicia. Anunciar y declarar quiénes somos nosotros, la iglesia del Señor, el lugar de los santos del Altísimo ante la presencia de nuestro Dios, y otras muchas declaraciones de lo que es la fe que una vez fue dada a los santos. Pero para seguir anunciando estas y otras muchas declaraciones más, es necesario entonces que en nosotros exista la agresividad espiritual. Entender también
el plan de salvación de Dios para el pueblo judío, conforme a lo dicho en el capítulo 4, versículo 22 del libro de Juan. El lugar de Israel y Jerusalén en las profecías del tiempo presente. Zacarías capítulo 12, versículo 3. Que la iglesia es la Jerusalén celestial. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 10. Que la iglesia aquí es una, no son muchas. Efesios capítulo 4, versículo 4. Y que la iglesia es del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18. Que no es una denominación y su sistema de gobierno es teocrático. Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. El lugar especial como hijos engendrados de Dios y nuestra esperanza maravillosa. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. La resurrección de los muertos en cuerpos incorruptibles. Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. La gloria del Señor y de su pueblo en su segunda venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Nuestra participación en los venideros juicios de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3. El glorioso lugar que ocuparemos los entendidos en la tierra nueva. Y estos y otros muchas más fundamentos de lo que es la fe que una vez fue dada a los santos. Y por lo tanto necesitamos tener agresividad de Dios para seguir anunciando las buenas nuevas. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.